Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya demostramos en la parte 1 de este tema cómo es que el matrimonio con ceremonia religiosa no está en la Biblia y no es un mandamiento de Dios, pero también demostramos que tampoco está prohibido. Así como mostramos con muchos versículos el por qué, sin embargo, sí sería un tanto recomendable el tener esa ceremonia religiosa, aunque no sea una obligación. Te sugiero que veas esa parte 1 de este tema. En cuanto a hoy, vamos a dar inicio rápidamente, sin más preámbulos, a las interrogantes que quedaron pendientes en la parte A de este tema. Primeramente, ¿cómo debiera de ser esa ceremonia para que sea agradable a los ojos de Dios y sea acepta ante Él? Bueno, dado que al no estar en la Biblia como un mandato de Dios, y por lo tanto no haber instrucciones al respecto, entonces, en caso de sí llevarse a cabo, por gusto meramente o para dar testimonio público de nuestra unión, o para pedir la bendición de Dios delante de los hermanos de la iglesia, en caso de llevarse a cabo, entonces al menos deberíamos de tener cuidado al realizarla para que no vayamos a cometer quizás una ofensa a Dios o una acción particular que sea ahí sí antibíblica o que vayamos sin querer a caer en una herejía o en una blasfemia quizás. Entonces, al respecto de cómo debería de ser esa ceremonia, vamos a ver varios puntos. Punto número 1. ¿Cómo se llama esa ceremonia? En muchas iglesias los pastores y hermanos suelen decir cosas tales como: el domingo que viene va a haber culto de bodas. Y eso es incorrecto. Muchas veces en las iglesias dan una tremenda importancia a la boda y todo gira en torno a ella y a los novios en ese día como si fuera lo más importante. Y se olvidan que lo más importante siempre y el centro de todo siempre es Cristo. No una boda, ni los novios. Se olvidan que nosotros como iglesia de Cristo vamos a la casa de oración a adorar a Dios, a alabarle, a orar, a honrarle, a testificar de sus maravillas, a tener comunión con Él por medio de esa adoración. Vamos a darle culto a Dios. Es culto de adoración a Dios, no es culto de bodas. Y si lo meditas, mi hermano, casi suena hasta un poquito a una blasfemia, ¿no? Debería de decirse en el domingo, o el día que sea, pero veamos, como ejemplo, en el domingo de culto al Señor, habrá un testimonio de bodas, o de unión entre dos hermanos. Empecemos por decir que eso sería lo correcto, y que ya por tradición como que se nos anda olvidando un poquito. Ahora, no vamos a señalar tampoco con el dedo a quien así diga erróneamente. No es que por eso ya la gente es malvada ni nada de eso. Simplemente decimos que debiéramos poco a poco ir puliendo nuestra forma de hablar como cristianos para que cada vez sea más evidente ante todos que para nosotros Cristo es el centro de todo y lo demás es secundario. Ahora, punto número 2. Entonces, ¿qué es en sí esa ceremonia? ¿Es en realidad una boda por la iglesia o boda religiosa? Bueno, debemos recordar que los cultos de adoración normales y cotidianos que hay diariamente en las congregaciones de Cristo ya son de por sí en sí mismos una ceremonia religiosa siempre. Solo que dentro de ese culto a Dios, en algún momento ese par de novios va a pedir la bendición de Dios y va a testificar ante la iglesia que se quieren tomar como esposos y unir en matrimonio. De tal manera que, además de que no se dice habrá culto de bodas, tampoco debería de llamársele la boda por la iglesia. Porque no hay varias bodas para un mismo matrimonio. A la firma civil la llaman la boda civil. Y si luego a la ceremonia en la iglesia la llaman la boda religiosa, entonces, ¿cuál es la boda válida, real y verdadera? No puede haber dos bodas porque o se están haciendo esposos legítimos ante Dios cuando firman un acta, lo cual a algunos que les gusta la contienda dicen que si no firman entonces no es un matrimonio ante Dios, o se están haciendo esposos legítimos ante Dios cuando hay ceremonia por la iglesia. Pero los que dicen que sin firma no son un matrimonio legítimo ante Dios, ¿están con ello entonces aceptando que la ceremonia en la iglesia no es válida, ni los hace matrimonios entonces legítimos ante Dios? Porque
O lo que hace legítimo es la firma, como algunos dicen, o lo que hace legítimo es la ceremonia religiosa, como también de hecho afirman. Pero no pueden ser ambas cosas. Deben decidirse o darse cuenta de lo insostenible de sus cerrados argumentos. Pero entonces, si no puede haber dos momentos diferentes y por separado en que digan que ahí se hace legítimo el matrimonio ante Dios, entonces, ¿cuál es el verdadero momento en que se hace legítimo el matrimonio ante Dios? ¿Cuál es entonces la verdadera boda ante Dios y el verdadero momento en que realmente se